Y la ciudad, aunque un poco más cambiada, continúa manteniendo esa atmósfera de ciudad fronteriza y apartada. En la actualidad, Lüderitz es una surrealista y somnolienta colonia alemana. La viva imagen de un pequeño pueblo de la región germana de Baviera, pero ubicada en uno de los rincones más perdidos del sur de África, donde el viento sopla con especial rabia todo el año. El ferrocarril desapareció hace tiempo, pero una magnífica carretera la mantiene conectada con el mundo exterior. Lüderitz sigue estando a contramano de cualquier ruta al encontrarse embutida en el desierto entre dos enormes regiones diamanteras de acceso prohibido y fuertemente vigiladas. La mayoría de sus calles siguen siendo de arena y las casas se pintan de fuertes colores para romper con la monotonía del paisaje. Aunque se encuentre rodeada de inagotables yacimientos de diamantes, estos apenas influyen en la economía local, ya que son transportados directamente a la vecina Sudáfrica. Pero Lüderitz mantiene su prosperidad con el mismo negocio que la vio nacer: la pesca. La corriente fría de Benguela es la responsable de que estas aguas escondan los mayores y más ricos bancos de peces del Atlántico Sur. Toda la ciudad vive de la pesca de la merluza, langostas y algas marinas, que dan trabajo a más de 5.000 personas. Esta industria representa, después de los diamantes, la mayor fuente de ingresos del gobierno namibio. Pero mucho antes de la llegada del hombre blanco, un pueblo nómada que se extendía por casi todo el continente buscó refugio en los desiertos del Namib y del Kalahari. Eran probablemente los últimos residuos de una población de cazadores que fueron perseguidos y desplazados por tribus bantúes procedentes del norte. Aquellos que no lograron alcanzar el desierto fueron exterminados o esclavizados, primero por los propios bantúes y hotentotes, y más tarde por los conquistadores europeos, quienes los llamaron despectivamente bosquimanos. En las montañas sagradas, donde moran sus espíritus, los petroglifos grabados en la piedra son el mejor testimonio de que hace 6.000 años los bosquimanos ya habitaban estas tierras. En la actualidad, la mayoría de los 100.000 bosquimanos que habitan en el desierto del Kalahari viven confinados en apartados guetos y en condiciones infrahumanas. Gran parte de su riqueza cultural ha desaparecido. Apenas cazan, subsistiendo de las míseras ayudas que reciben del gobierno. El índice de alcoholismo es muy elevado. Esta es su única salida para matar el tiempo. Las autoridades intentan introducir la ganadería y la agricultura, pero para un pueblo que desde hace 20.000 años es cazador y recolector, le resulta muy difícil asimilar este cambio de vida. Algunos trabajan para los blancos y para las tribus vecinas como cazadores, labradores y ganaderos en régimen de semiesclavitud, a cambio de comida, ropa y tabaco. Históricamente, sus tribus vecinas los han considerado unos parias sin derechos. Desde 1992, Amnistía Internacional viene denunciando los abusos y torturas que sufren a manos de los militares, y aunque poco a poco la situación va mejorando, para un país como Botswana, que en 1998 se situó en el primer lugar de la lista de los países con mayor crecimiento económico, los bosquimanos representan una imagen de pobreza y subdesarrollo que hay que eliminar. Poco a poco van cediendo terreno y sus antiguos territorios se han reducido considerablemente. Pero por fortuna todavía quedan familias que se resisten a perder su cultura y sus tradiciones, intentando sobrevivir en los lugares más remotos del Kalahari.
Chonguati es un pequeño asentamiento habitado por 4 familias que suman un total de 14 individuos. Los bosquimanos viven en pequeños grupos muy esparcidos, cuya población se adapta a la capacidad de abastecimiento de la tierra y a sus recursos silvestres. Kushai, Samgao, Tuka y Bo son los cabeza de familia de Chonguati. Hace varios días que se les acabó la carne, la base de su dieta alimentaria, y han decidido salir a los alrededores del poblado para intentar atrapar alguna liebre. Política y socialmente, los bosquimanos se organizan en bandas sin jefatura definida, aunque la autoridad recae en el mayor o en el más hábil de sus miembros activos. Cada banda está formada por un grupo de cazadores, por lo general emparentados, más sus mujeres y sus hijos. Normalmente la banda se mueve en un territorio del que no suele salir, es su coto de caza, y aunque no tiene límites bien definidos, las otras bandas nunca entrarán, así que nadie tiene la necesidad de defenderlos, ni las bandas vecinas la obligación de respetarlos. La técnica que utilizan para atrapar a las liebres es sencilla, pero muy ingeniosa. Su única herramienta es una vara larga y muy flexible, con un gancho en uno de sus extremos, que van metiendo en el interior de la madriguera. Cuando han acabado de introducirla, se la pegan a la mejilla para sentir si hay vibraciones, y si las hay, es que algún roedor ha quedado enganchado en el anzuelo. Esta vez no ha habido suerte, y los 4 amigos regresan al poblado con las manos vacías.